Buenas a todos. En una jornada donde estamos y vamos a estar atentos a todas las personas y familias afectadas por las consecuencias de las tormentas aquí en Zaragoza, queremos expresar nuestra preocupación y solidaridad en mayor o menor medida por las consecuencias que puedan tener. Vamos con la presentación de la obra. Si hace unos pocos meses, en junio pasado, les convocábamos para presentar el cuadro de Goya La Virgen con el Niño, hoy les recibimos para recibir un retrato no menos extraordinario de Francisco de Goya. Me acompaña el director general de Cultura, como siempre, Pedro Lloqui, en virtud de esa colaboración institucional que siempre decimos y reiteramos que hace posible esta extraordinaria muestra, esta exposición Goya del Museo al Palacio. Nos reencontramos en este Salón del Trono de los Reyes Católicos y presentamos hoy la obra que durante los próximos meses va a enriquecer esta exposición. Se trata, como pueden contemplar, del retrato de Luis de Borbón, un óleo sobre lienzo de propiedad particular que desde hoy se podrá contemplar y durante los próximos meses hasta el día 15 de enero. La obra ha sido instalada hace unas horas por técnicos y especialistas de las Cortes de Aragón y del Gobierno de Aragón en el área destinada a lo que denominamos obra itinerante, donde se han podido contemplar anteriormente otras obras. Por ejemplo, la inmediatamente anterior ha sido, como les he dicho, Virgen con el Niño, y también esta fue cedida por un particular y justo anteriormente el retrato de José Cistué y Col, que fue cedido por el Museo de Huesca. Quiero destacar el importante aporte que supone la obra incorporada, Retrato de Luis de Borbón, gracias a la generosidad de un nuevo coleccionista particular, porque esta obra viene a enriquecer la exposición. Una exposición de la que podemos presumir, porque está teniendo hasta ahora un éxito sin precedentes, y una exposición que es parte del hito para Aragón y para España, que supone la programación cultural impulsada en el Palacio de la Aljafería desde la presidencia de las Cortes de Aragón. Aposté desde el principio por impulsar este palacio, patrimonio de la humanidad, para elevarlo al más alto lugar que se merece en España y en el mundo. Aposté y apuesto por un respaldo firme a nuestra cultura y a nuestra propia historia. Y la verdad es que esta exposición nos está dando la razón, visto el número de visitantes, la buena acogida que tenemos por parte del público, que está sabiendo apreciar lo singular y lo excepcional de nuestro patrimonio. Una exposición que desde que inauguramos el pasado 5 de diciembre de 2024 se ha convertido en un indudable polo de atracción cultural. Por tanto, me comprometo a seguir trabajando en esta línea con la inestimable ayuda del equipo profesional de estas Cortes, que vive volcado en el proyecto cultural de la Aljafería. La obra, concretamente el cuadro que hoy incorporamos, completa una exposición donde aparecen otras obras que forman parte de los retratos que Goya hizo a la familia de don Luis de Borbón. Don Luis de Borbón se casó con la aragonesa María Teresa de Vallabriga y fueron padres de Luis María de Borbón y Vallabriga, el infante don Luis María de Borbón, cuyo retrato también está presente en la sala contigua. Este retrato de don Luis de Borbón es un óleo sobre lienzo de 40 por 49 centímetros y, como ya les he dicho, se trata de una obra de propiedad particular que está cedida temporalmente a esta parte itinerante de la exposición. Y los detalles de la obra están expresados por técnicos y especialistas en la nota de prensa que ya tienen ustedes. Y ya, bueno, pues por terminar, seguiré hablando de que la exposición de Goya del Museo al Palacio sigue acumulando números récord de visitas, poniendo en evidencia que la sociedad desea que esta sede de las Cortes de Aragón sea una institución abierta a todo el mundo. Y agradezco por eso la buena acogida mostrada por visitantes de los 5 continentes, una cifra que hoy alcanza los 245.000 visitantes. Termino de nuevo reiterando mi agradecimiento al Gobierno de Aragón y a todos sus equipos técnicos, representados hoy aquí por el director general, Pedro Lloqui, a quien cedo a continuación la palabra. Pedro. Muchas gracias, presidenta. Realmente el inicio del curso nos obliga a mirar el éxito que ha tenido esta exposición Goya del Museo al Palacio. Un éxito que está vinculado al nuevo relato que introduce esta exposición sobre Goya. La importancia de su aragonesidad en su pensamiento y, por tanto, en su expresión, en su papel dentro de la historia del arte.
Y ese éxito no es solo una cuestión dirigida a los académicos, a los críticos, sino que fundamentalmente está respaldada por el número de visitantes, por la satisfacción, por el gusto de los visitantes en este relato que completa la mirada de la historia del arte sobre Goya, la importancia de ser aragonés en su forma de expresarse. Eso que, como sabéis, a mí me gusta resumir en que Goya es lo que es por ser aragonés. También esta exposición pone de manifiesto que en Aragón la política tiene acentos más positivos que en el resto de España. Es más fácil hablar de confrontación, es más fácil hablar de conflicto que de colaboración y de cooperación. La cooperación con el equipo que dirige las Cortes de Aragón, con la presidenta, es excelente y parte del éxito de esta exposición está vinculado a esa capacidad de cooperación. Los equipos humanos habitualmente para lo que se especializan es para competir entre ellos. Es muy difícil que equipos de distintas instituciones en un marco político como el que existe en este país de confrontación, de conflicto, sean capaces de cooperar como se está produciendo en el ámbito cultural en Aragón. Por tanto, agradecértelo personalmente a ti y a todo el equipo de las Cortes de Aragón. Goya pinta este retrato en el año 1783. Goya tiene, cuando pinta esta obra, 37 años. Goya en ese momento podemos decir que ya es un pintor consagrado, un pintor de referencia cultural internacional en el Mediterráneo. Pero es un año muy importante en la vida de Goya. Goya, que es un político que pinta bien, este es uno de los sesgos que a veces olvidamos de Goya. Goya fue extraordinariamente político a lo largo de toda su vida. En el año 1783 inicia su camino para introducirse en la corte española, para relacionarse con los hombres y mujeres más influyentes de este país. Y para él es una aspiración fundamental. Lo es como artista porque él quiere estar relacionado con las élites culturales, económicas y políticas de este país, pero también lo es como político. 1783 es el año de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, quizás el hito político ilustrado más importante, donde hay una aspiración de consagración de los derechos humanos, de la Declaración de Derechos del Hombre, que será una de las señas de identidad políticas de ese país que empieza a nacer. Esa aspiración ilustrada riega también toda Europa. Y también hay una aspiración de creencia en que la técnica, los nuevos avances científicos van a mejorar también la existencia del ser humano. 1783 es el año en que vuela por primera vez un globo aerostático. Esos dos símbolos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y el primer vuelo de un globo aerostático con éxito, filtran la mirada que la humanidad, la política ilustrada, tiene respecto al futuro. Y Goya cree profundamente en ese fenómeno de modernización de la humanidad que es la Ilustración. Goya no ha perdido en este año la fe todavía, la esperanza en los éxitos que se pueden conseguir. Y en su aventura vital se adentra en la élite de ese mundo ilustrado en España. ¿Por qué eso es relevante en la mirada de esta exposición, en la aragonesidad de Goya? Porque para muchos historiadores del arte, equivocadamente influidos por la política, piensan que es el año de la ruptura en el pensamiento de Goya, donde Goya deja de ser aragonés y pasa a ser un pintor exclusivamente español. Eso es falso de toda falsedad, porque esa ruptura no se produce. Hay una continuidad en su pensamiento aragonés a la hora de abordar esta aventura de introducirse en la corte española, de relacionarse con éxito con las élites políticas, culturales y económicas de este país. Esa aventura él la aborda precisamente
desde su pensamiento, desde su formación aragonesa. No es entendible de otra manera. Precisamente porque en el momento en que Goya ya forme parte de esas élites, pero pierda la fe en la posibilidad de mejora de la humanidad, lo expresará a través de sus señas de identidad aragonesas, esa forma única, exclusiva, especial de abordar la mirada política desde la decepción, de esa forma en que los aragoneses expresamos la decepción. Este retrato es uno de los pasaportes que Goya utiliza para introducirse en la corte española. Es obvio que Luis de Borbón le cae bien, le interesa y oculta al personaje en un recurso estético que muy pocas veces Goya va a utilizar. Es una prestidigitación. Solo quiere que veamos lo que él quiere mostrarnos, que siente simpatía por Luis de Borbón y que nos lo quiere presentar ennoblecidamente, con un gesto digno, altivo, de hombre de Estado. Es una carta de presentación hacia el resto de las élites españolas, una muestra de confianza de que lo retratará a la altura del papel que creen que tienen y que creen que ellos tienen. Ese camino como retratista lo conocemos bien, hay muy buenas muestras de esa capacidad de captar la esencia de la persona y su contexto. Pero este retrato es una carta de presentación de cómo va a ir relacionándose Goya a partir de este momento con esas élites. También quiero señalar que el camino hacia el bicentenario de Goya que estamos recorriendo hoy tendrá un acontecimiento importante, la constitución a continuación de la Comisión Autonómica que realizaremos el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y que dará paso a un trabajo colegiado donde se incorporarán otras instituciones aragonesas, por supuesto, como no podría ser de otra manera, las Cortes de Aragón. Eso hoy no toca. Lo que sí quiero transmitiros es que en ese camino hay una enorme colaboración de todas las instituciones culturales aragonesas y españolas relacionadas con el mundo goyesco y también con los coleccionistas privados de referencia. En ese sentido, agradecer a la Casa de los Duques de Sueca que han realizado este préstamo. Hay un gusto por colaborar con Aragón en el camino hacia el bicentenario. No solo el público respalda esta nueva mirada, esta mirada que se había borrado de la aragonesidad de Goya, sino también el conjunto de las instituciones goyescas. Por tanto, nos estamos encontrando una enorme simpatía hacia esta propuesta y a escenarios de colaboración. La política de préstamos que enriquece esta exposición, que dio tanto que hablar en el arranque, está demostrando que el camino que estamos recorriendo es correcto. Así que quiero agradecer a todas las entidades y coleccionistas privados que nos están apoyando en este camino y en los que estamos encontrando una gran receptividad. Por mi parte, nada más, agradecer no solo al equipo de las Cortes, sino a todo el equipo de la Dirección General que hace posible este trabajo, Juan Ulibarri, coordinador del área, Fernando Sarría, jefe de servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas, todo el personal, todo el equipo de la Fundación Goya en Aragón y, por supuesto, a Ana Rodrigo, responsable de comunicación del Departamento de Cultura. Sin su compromiso sería imposible la relación con los ciudadanos, que en definitiva son los últimos destinatarios de las políticas que ponemos en marcha. Nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro. Yo voy a aprovechar tu final y voy a agradecer también a Sergio como jefe del servicio gestor y también a la Arantxa Echevarría, sin la que tampoco desde mi gabinete hubiese sido posible sin toda esta colaboración. Bueno, pues Pedro, ese es un proyecto que vimos necesario desde el principio de la legislatura y estoy segura de que cuando concluya constituirá uno de los hitos más representativos de lo que es atracción de cultura en Aragón y en España. Así que les animamos a todos ustedes a que lo sigan contando y a mantener en alto esta oferta que desde Aragón, desde Zaragoza, desde estas Cortes estamos brindando a todo el mundo. Muchas gracias.
Si hay preguntas. Yo quería preguntarle al director general, ya que ha hablado de colaboración. Hoy es la primera reunión de la Comisión Aragonesa, pero bueno, hay unos dos proyectos importantes desde el Gobierno de Aragón, los dos museísticos que van en la Plaza del Pilar. Quería saber en qué situación se encuentran los proyectos y los plazos, porque el de San Juan de los Panetes en principio tendría que inaugurarse este año. La Plaza del Pilar, en el camino hacia el Bicentenario, se va a configurar como un espacio cultural de primer nivel internacional. Mariano García, periodista Heraldo de Aragón, siempre con una mirada aguda, en las conversaciones que hemos mantenido, un día nos decía que él entendía el proyecto que se quería abordar y que su comparación no estaba en Málaga. Málaga tiene 5 museos, 6 museos, algunos de ellos importantes, pero mal conectados entre sí. En mi opinión, tiene un discurso museográfico disperso que limita la potencialidad de la propuesta. Los aragoneses nos hemos lanzado a una aventura, en mi opinión, más potente y más completa, que es que la Plaza del Pilar tenga por referencia algo más similar a lo que es la Isla de los Museos en Berlín. 6 museos, una isla, patrimonio de la humanidad. Una plaza, 5 centros de referencia, también con la mirada en la posibilidad en el futuro de ser patrimonio de la humanidad. Pero todos ellos conectados alrededor de Goya y su mundo, en el mismo contexto que Goya y su mundo se desarrollaron. El patrimonio, el espacio físico, nos conduce a la misma propuesta, al mismo imaginario colectivo, al mismo inconsciente colectivo, a un mismo sistema de creencias y valores que vivió Goya en un espacio similar. Por tanto, celebramos la vitalidad de la Fundación Goya, como Fundación Ibercaja, como no puede ser de otra manera, el desarrollo del museo, del centro que están poniendo en marcha, un centro importantísimo que tiene una cantidad muy significativa de obra de Goya. El Centro Goya, desarrollado por el Gobierno de Aragón, que tiene por objetivo no solo albergar también la colección pública de Goya en Aragón, sino construir una mirada sobre Goya a través de la importancia, como ya he dicho, de su aragonesidad. Pero además contamos con la Basílica del Pilar, que no solo es un centro de religiosidad importantísimo, que fue el evento cultural más importante del tiempo de Goya, el que le permitió crecer a Goya como artista, a él y a una generación con la que él se relacionó, sino que alberga el espacio mural más importante de Goya en el mundo. Por tanto, una referencia indispensable a la hora de comprender un joven Goya, un Goya en expansión. Por supuesto, el Museo Diocesano, que tiene una referencia importantísima, porque la vida de la diócesis está íntimamente ligada también con la formación del pensamiento goyesco, como ya sabemos sobradamente. Por supuesto, la Lonja, que es la sala de exposiciones más importante y más querida de Aragón, y que cada una de sus propuestas expositivas es de un éxito enorme, no relacionado con el mundo goyesco, pero sí relacionado con la capacidad de generar fenómenos culturales exclusivos que tenemos los aragoneses y los zaragozanos, hoy con la exposición de arte oriental, que también está teniendo un éxito enorme y que se incorporarán en el proceso, la Lonja se incorporará en el proceso del Bicentenario a todo el fenómeno goyesco. Y, por supuesto, el trabajo que esperamos presentar con carácter muy próximo, para vivir una experiencia inmersiva relacionada con Goya, que será totalmente novedosa y pionera en San Juan de los Panetes, donde vamos a relacionar un espacio histórico también del tiempo de Goya con una experiencia inmersiva que nos permita comprender mejor a Goya. Estamos terminando de afinar ese proyecto y
yo creo que a lo largo de lo que nos queda del año 25 podremos presentarlo ya definitivamente. Nos hemos encontrado con algunas dificultades, la planimetría, los volúmenes, ya lo hemos resuelto y creo que podremos avanzar ya con carácter inmediato. Por tanto, vemos con satisfacción que los proyectos están avanzando, la colaboración institucional es de primer nivel y que la Plaza del Pilar se va a transformar en una referencia indispensable en España para comprender a Aragón y el mundo de Goya. Sí, de esa simpatía que está encontrando en otras instituciones. Cuando se inauguró la exposición en diciembre, también habló de esa colaboración continua que están manteniendo con el Prado, con el Museo del Prado. Me confía que más pronto que tarde podremos ver aquí alguna obra de Goya cedida por el museo. Gracias. Bueno, con el Museo del Prado nosotros tenemos una colaboración intensísima. Yo diría que con todas las instituciones culturales del Gobierno de España. Creo que acertadamente el Gobierno ha planteado máxima exigencia en la defensa de los derechos culturales de los aragoneses. Va a haber una defensa inquebrantable. No vamos a tolerar que se vulneren nuestros derechos culturales y, como sabéis, esa es una cuestión prioritaria. Pero simultáneamente nosotros mantenemos escenarios de máxima colaboración en todo lo que importa a Aragón y, por tanto, en la celebración del Bicentenario. En relación con el Ministerio, también son fluidas las conversaciones para el desarrollo del proyecto de la Comisión Nacional del Bicentenario de Goya, que tiene que acompañar los trabajos de la Comisión Autonómica. Hemos encontrado eco y respuestas satisfactorias que esperamos también que en los próximos meses, de acuerdo con los calendarios que hemos trabajado oficiosamente, se confirmen. Con el Museo del Prado la disposición es buenísima para colaborar tanto en la organización como en los préstamos de obra que fueran necesarios. Nosotros hemos encontrado, anunciaremos en el momento oportuno la propuesta, pero hemos encontrado un renglón para trabajar en una propuesta expositiva para el 2028 acertada, ajustada y novedosa, donde el Prado pueda encontrarse a gusto. En el momento que corresponda lo comunicaremos. Quiero decir que el director del Museo del Prado ve con enorme simpatía la propuesta en la que estamos trabajando y se siente totalmente implicado, porque es complementario al trabajo que el propio Museo del Prado va a hacer para el 2028 y que también ha compartido con Aragón. Y en absoluto hay ningún escenario de competencia que vaya a debilitar esa cooperación. Por tanto, estoy convencido de que la presencia de obras del Prado acompañará los proyectos expositivos en los que estamos trabajando de forma satisfactoria y también lo que el Museo del Prado y el Ministerio de Cultura desarrollen alrededor del Bicentenario de Goya acompañará esa capitalidad aragonesa que el 2028 sin duda debe de tener. Nada más, pues muchas gracias por su asistencia.